Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo aquí de forma virtual al grupo de amigos de la India. Hoy es martes 19 de mayo del 2020 y esta es la sesión número 63 del estudio del libro Los Misterios de Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán y lo hemos dividido en diapositivas y cada semana hacemos una presentación. Seguimos el orden correlativo del libro. Ni añadimos ni quitamos nada, solamente es la interpretación y el grupo que acompaña a este estudiante que hace el cambio. Lo demás, el texto es de Vicente. Como de costumbre, las imágenes de los Himalayas, las imágenes de los cuadros de Nicolás Roerich, estos montes Himalayas, Camino a Shambhala, verde que se titula el libro, y el otro Tíbet 1936, el de abajo, el inferior izquierdo. El de la derecha superior habla de la iniciación, estas cumbres coloreadas por la luz del sol, y el inferior habla de la tradición esotérica, de la stupa, tradición esotérica, tradición religiosa. Bien, vamos a empezar. Como todas las presentaciones, aparece primeramente esta diapositiva, que pertenece al capítulo primero de los misterios del yoga. Dice: los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica, que produce la luz, y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Tanto hemos de entender que nuestro trabajo es reconocer que somos conciencias solares, conciencias evolucionantes, trabajando dentro de vehículos involutivos, construidos con la sustancia, la materia, los ángeles que vinieron de la anterior cadena, la cadena lunar, los famosos pitris lunares, y nosotros en el fondo pretendemos ser un pitri solar. Vamos adelante. Aquí nos quedamos en la última clase, la de la semana pasada, la número 62. Dice así: utilizando la palabra de Cristo, por sus frutos los conoceréis, por la bondad del proceso de Cristo, puede ser reconocida la obra mística del Espíritu de la Paz. Es por tal motivo y por el tesoro de gracia que Cristo está derramando constantemente sobre la humanidad, que una serena reflexión sobre la vida y la obra de Cristo debe ser efectuada desde el ángulo de aquella gran vinculación y no sobre el hombre muerto en la cruz, un concepto que debe extinguirse de las mentes humanas, ya que su perpetuación a través de las distintas religiones que han hablado de muerte y no de vida ha originado y origina todavía en el misterio de los éteres que envuelve el planeta los gérmenes de la descomposición física y moral de las gentes. Por sus frutos los conoceréis. Por la bondad del proceso de Cristo puede ser reconocida la obra mística del Espíritu de la Paz. Y por tal motivo, y por el tesoro de gracia que Cristo está derramando constantemente sobre la humanidad, que una serena reflexión sobre la vida y la obra de Cristo debe ser efectuada desde el ángulo de aquella gran vinculación y no sobre el hombre muerto en la cruz, un concepto que debe extinguirse de las mentes humanas, ya que su perpetuación a través de las distintas religiones que han hablado de muerte y no de vida ha originado y origina todavía en el misterio de los éteres que envuelven el planeta los gérmenes de la descomposición física y moral de las gentes. Fijaos de dónde viene todo el problema que tenemos. No olvidemos que la Luna está ahí para algo, ¿eh? La Luna está ahí acompañando al planeta Tierra por una razón específica. Por tal motivo, les hablamos a ustedes, dice Vicente, de vinculaciones cósmicas al hablarles de Cristo y al presentarles este gran testigo de la verdad como el centro del gran triángulo mágico que canaliza y exterioriza desde hace muchos siglos energía cósmica para nuestra humilde tierra, preparándola grupalmente para el gran misterio de la iniciación. No vamos a insistir más sobre ello. La profundidad del comentario interior que cada uno de ustedes puede formular hará posible una nueva identificación con la obra de curación que juntos intentamos llevar adelante. Hablamos de vinculaciones cósmicas al hablarle del Cristo y al presentarles este gran testigo de la verdad como centro del gran triángulo mágico,
que canaliza y exterioriza desde hace muchos siglos energía cósmica para nuestro humilde planeta Tierra, preparándola grupalmente para el gran misterio de la iniciación. Esta energía que se canaliza a través del gran triángulo mágico y que Vicente fue el encargado de aportar este mantra a la humanidad, en el fondo, ¿qué está posibilitando? Pues que se acerque el día en que el Logos de la Tierra reciba su iniciación. Y eso es importante porque eso repercutirá en los éteres planetarios y, por supuesto, hará que los seres humanos aún se espabilen un poco más. Es decir, dejen de lado la apetencia material que todavía nos domina y empiecen a manifestar en su conciencia una parte del arquetipo monádico. Y este arquetipo nos va a hablar de belleza, nos va a hablar de simplicidad, nos va a hablar de voluntad al bien y, ¿por qué no?, de un sacrificio, de una renuncia a todo lo conocido, en aras de que se produzca esa transformación, ese misterio de iniciación. Dice Vicente, no insistimos más. La profundidad del comentario interior que cada uno de ustedes puede formular hará posible una nueva identificación con la obra de curación que juntos intentamos llevar adelante. Recordemos que en la semana anterior o la otra estuvimos hablando de la capacidad del segundo rayo del amor de curar, y se decía clarísimamente en el texto de Vicente que si el sanador no disponía de esta cualidad, poco trabajo de sanación iba a hacer. Por lo tanto, si queremos abocarnos al tema de la curación esotérica, olvidémonos de esa idea de ese Cristo crucificado en la cruz. Démonos cuenta que somos nosotros, los ángeles redentores de la materia. Somos nosotros los encargados de poner el bien donde no existe ese bien. Por lo tanto, allá donde haya un conflicto, no esperemos que venga el Cristo. Somos cada uno de nosotros. Pero para ello hemos de revelar ese misterio en nuestra conciencia. Si no lo hacemos, perdemos la oportunidad. Y hay que decir que la humanidad nos lo va a demandar, porque está muy necesitada precisamente no de ese amor genérico, abstracto, inconcreto, no, de un amor que se transforma, por ejemplo, en cosas muy concretas y muy necesarias para el desarrollo de la conciencia. Trabajos dignos, aire puro, medio ambiente correcto, relación con la naturaleza correcta, con el reino animal, relaciones humanas correctas. Cuando todo esto exista, ya veremos cómo cambia la salud de los seres humanos y la percepción de la propia humanidad. Sigo adelante. Cuando hablamos de vinculaciones kármicas, al referirnos a la relación existente entre los grandes logos que condicionan con sus esplendentes vidas los mundos, los universos y las galaxias, no hacemos sino atenernos a la más simple y lógica de las apreciaciones que resultan de actualizar el principio hermético de analogía y de correspondencia entre lo superior y lo inferior, entre el macrocosmos divino y el microcosmos humano. Actualmente, y con ayuda de la gran agudeza y penetración mental que reserva el Señor de Urano para aquellos que decidan sinceramente comprender la raíz o esencia de las cosas, este dictado hermético permitirá elevar la conciencia de los seres humanos que así lo decidan hacia la nube de conocimientos arquetípicos que condicionarán la mente de los hombres del futuro. Repito, cuando hablamos de vinculaciones kármicas, al referirnos a la relación existente entre los grandes logos que condicionan con sus esplendentes vidas los mundos, los universos y las galaxias, no hacemos sino atenernos a la más simple y lógica de las apreciaciones, que resultan de actualizar el principio hermético de analogía y de correspondencia entre lo superior y lo inferior, entre el macrocosmos divino y el microcosmos humano. Actualmente, y con ayuda de la gran agudeza y penetración mental que reserva el Señor de Urano para aquellos que decidan sinceramente comprender la raíz o esencia de las cosas, este dictado hermético permitirá elevar la conciencia de los seres humanos que así lo decidan hacia la nube de conocimientos arquetípicos que condicionarán la mente de los hombres del futuro. Nube de conocimientos arquetípicos. Prácticamente
de forma solapada nos está hablando de algo muy diferente en el futuro, que de hecho ya empieza a manifestarse. Nosotros en el plano físico disponemos de esto que se llama la nube, es decir, las famosas carpetas de Drive, de Dropbox, que todos tenemos en Internet, donde guardamos las cosas y nos conectamos con diferentes dispositivos en cualquier momento. Pues bien, imaginemos por un momento, valga la redundancia, que la mente como la hemos conocido desaparece y solamente hay un hilo vinculador con la tríada espiritual, una conexión directa con el átomo búdico permanente. Cuando necesitemos conocer una cosa, la conoceremos a la perfección. Mientras tanto, el mecanismo de respuesta mental estará completamente en silencio, estará en stand-by. No desaparecerá, no, está ahí. Cuando se necesite por razones de servicio aparecerá. Pero el conocimiento está todo atesorado en un lugar. Ese lugar es el plano búdico. Por lo tanto, allí los arquetipos están. Nos corresponderá a nosotros interpretarlos y en la coordenada espacio-tiempo dar una apreciación, un concepto nuevo y diferente al mismo tiempo de los anteriores. No olvidemos que la revelación de conciencia es para cada época. En el fondo es la misma. Es la misma. Lo que sucede es que no tenemos la suficiente conciencia todavía para poderlo apreciar así. Continúo. Así, dice Vicente, el campo de relaciones humanas, condicionado a las vinculaciones kármicas de la Tierra con la vida de otros mundos, se ampliará hasta extremos inconcebibles, abarcando con su divina expansión áreas o esferas celestes donde el karma, la vinculación fraternal de los mundos y la vida de los grandes logos planetarios, solares y cósmicos aparecen como la misma cosa esencial. El dictado de una ley eterna que emana de las inmensidades del cosmos absoluto. No teman, pues, ampliar la mente y ensanchar el corazón por las inenarrables avenidas de estas ideas inmortales. Antes bien, procuren hacerlo, pues es la única manera posible de comprender nuestras vinculaciones espirituales más elevadas y sentir dentro de nuestra pequeña vida humana la indescriptible armonía, equilibrio y seguridad que están eternamente emanando de los corazones amorosos del Cristo y del Espíritu de la Paz. El problema que tenemos a la hora de interpretar estas palabras del Vicente, que describen de una forma muy hermosa lo que es la conciencia grupal que mantienen estos grandes seres, los logos, las constelaciones y las galaxias, es que todavía nosotros no somos conscientes del papel que desempeña el grupo. La era de Acuario es el grupo. La revelación viene en grupo y el conocimiento, la sabiduría, la información está en el grupo. De ahí el tema de Urano. El séptimo rayo trata de manifestar el planeta eléctrico por excelencia, el planeta de las comunicaciones, trata ni más ni menos que manifestar en la Tierra ese mundo arquetípico que tantas veces hemos anhelado, esa idea idílica, mesiánica que tenemos todos sagitariana de la era de Acuario. No obstante, hemos de reconocer que la debemos construir y la era de Acuario básicamente es el grupo, trabajo grupal. Claro, si a duras penas hemos entendido por qué hemos formado una familia biológica, porque es lo mínimo que demanda el propio creador para que el ser humano en el entorno familiar acabe desarrollándose y creciendo para poder manifestar lo que es las grandes cualidades que tiene en potencia, entendamos que la fase que hay ahora a desarrollar, que no ha empezado ahora, empezó hace ya bastantes siglos y prácticamente ha sido común a toda la humanidad desde sus inicios, lo que pasa que eran muy pocos los que podían responder a ella, es la conciencia del grupo. El hecho que hablemos de naciones, hablemos de razas, de continentes, de culturas, lo que estamos hablando es del grupo. Lo que sucede que todavía bajo el sesgo particular de la percepción mental de cada una de estas ideas. Tengamos entonces en cuenta que mientras no podamos, mediante la conciencia grupal, fundir
todas las limitaciones mentales que se aprecian entre limitaciones que en lugar de darnos cuenta que son propias de la evolución, las erigimos como barreras infranqueables. Es decir, yo no me puedo juntar con gente que, por ejemplo, come carne porque mejor soy vegetariano o viceversa, o tienen una religión de un tipo y yo tengo otra. Eso es absurdo. Mientras este camino no se allane más, no se eliminen esas barreras de separatividad, es decir, no haya una auténtica conciencia grupal, será muy difícil que entendamos qué significa esa ligazón que existe entre las estrellas, las constelaciones y las galaxias. La física habla de las leyes clásicas que conocemos en la Tierra, la ley de gravedad. Pero tengamos en cuenta que hay otra ley por encima y es una ley de razón pura, una ley de amor. Pero eso hoy por hoy es inapreciable, a pesar de que muchos científicos ya reconocen desde hace tiempo que hay como una conciencia animadora, hay una razón de ser. El hecho de que el ADN funcione de una manera determinada quiere decir que hay una inteligencia básica que no fue por generación espontánea la que la generó. Por lo tanto, tengamos en cuenta que poco a poco, mediante el uso de estas energías razonadoras, nos acercamos cada vez más a ese misterio del Cristo, por ejemplo, del Espíritu de la Paz, porque lo podemos ver perfectamente desde la perspectiva de la conciencia concreta, de la mente concreta, conciencia manásica. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con esas energías, tanto la del Espíritu de la Paz como la del Cristo, es construir la fraternidad científica, es decir, una hermandad basada en las correctas relaciones humanas. En lugar de hablarnos de un misterioso Cristo que tiene poderes infinitos, inmensos, no, hablemos del poder redentor que tienen aquellos seres humanos que han despertado la conciencia crística dentro de su corazón. ¿Sigo? El señor Buda. Se constituye el tercer vértice del gran triángulo mágico. Es decir, el punto más denso, el que nos corresponde a los humanos, porque tanto el espíritu de la paz como el avatar de síntesis son entidades extraplanetarias, ¿no? Como pudimos leer anteriormente, capítulos anteriores. Dice, cuando se habla de Buda, en nuestros estudios esotéricos se lo define como el iluminado. Fue efectivamente el primer ser humano de gran evolución planetaria que alcanzó la liberación y que utilizó el poder ígneo proveniente de fuentes extraplanetarias para encender en el planeta Tierra la llama de la inspiración o de la iluminación, que a través de las edades constituirá el camino o sendero que recorrerían los seres humanos para llegar a la morada del Padre. Todo trabajo esotérico o místico que se refiera a la liberación, incluida la obra y el mensaje de Krishnamurti, está estrechamente relacionado con la obra iniciada por Buda hace miles de años. De hecho, me parece que alguna vez comenté que el tema de Krishnamurti, por ejemplo, que Vicente conoció personalmente en Suiza, cuando estuvo dirigiendo la sección española de Arcana al principio de los años 60, es muy poco comprendido por una razón muy sencilla, porque ya sabéis que él, cuando se funda la Orden de la Estrella, al poco tiempo la abandona y acaba negando la existencia de los maestros, la existencia de los dogmas de fe, de los del conocimiento, y básicamente se sale de lo que es el patrón marcado hasta ese momento por la sociedad teosófica e intenta buscar un camino independiente. Hay que decir una cosa. Posiblemente Vicente lo define en otra parte de sus escritos como un avatar, un pequeño avatar acuariano. Y en el fondo la razón de ser por lo menos para mí, en este caso, para este estudiante, es que él no dependía de la jerarquía planetaria. Él es el primero, creo, si no recuerdo mal, igual hay más, pero no lo sé, que respondieron directamente a la influencia de Shambhala. Al responder a Shambhala, el planteamiento de la enseñanza es completamente distinto. Él incide sobre el aspecto voluntad. Él habla del primer rayo, de una forma velada, del propósito, de la atención. Es curioso que tanta gente lo siguió, tanta gente ha leído sus libros, y uno cuando lo mira en perspectiva dice, pero vamos a ver, ¿de qué ha servido esto? ¿Ha servido para que la sociedad cambiara radicalmente hacia nuevas fronteras, hacia nuevos campos de percepción? Probablemente sí, pero también tengo la sospecha que no del todo. ¿Por qué? Porque al ser un mensaje tan novedoso, no todo el mundo que lo percibió, que no fueron tantos como aparentemente se supone, siempre, es que no hay posibilidades reales de plasmarlo objetivamente, porque hay algo que solucionar.
No es esa idea terrorífica que tenemos del karma, no. Es que hay que cambiar tanta materia, la de los vehículos de la personalidad para empezar, que es muy difícil que este mensaje acuariano, directo de Shambhala, pueda estar al alcance del común de los mortales. Serán muy pocos los que realmente puedan vivir su vida acorde a las enseñanzas de Krishnamurti. Sin mi pequeña opinión. Vuelvo a leer. Dice, constituye el Buda el vértice, el tercero, del gran triángulo mágico. Cuando se habla de Buda, en nuestros estudios esotéricos se lo define como el iluminado. Fue efectivamente el primer ser humano de la gran evolución planetaria que alcanzó la liberación y que utilizó el poder ígneo proveniente de fuentes extraplanetarias para encender en el planeta Tierra la llama de la inspiración o de la iluminación. ¿Os acordáis de las fases de la meditación, no? Atención, concentración, meditación, contemplación, iluminación, y la fase final es la inspiración. Bueno, es una etapa que, bueno, a duras penas hemos tenido seguramente cada uno de nosotros momentos de sublimidad que apreciemos. Esto es contemplación. Bueno, sí, ha durado una décima de segundo y ha sido suficiente para que durante años pues realmente estemos como galvanizados. Pues imaginaos que él llegó a una etapa increíble. De hecho, él tiene una séptima iniciación. Él es un gran Buda. Él es un gran Buda y evidentemente es el Buda de la raza Atlante. Nosotros todavía, la raza Aria todavía no lo ha conseguido. Lo conseguirá en el momento que finalice la era de Acuario y al actual representante, al Bodhisattva, se le acabe de conferir totalmente la séptima iniciación. Como era un trabajo para 2 eras, no la recibió del todo. Falta una aprobación final en la era de Acuario. Pero bueno, eso es una cuestión técnica que tiene bien poca importancia. Lo importante es que entendamos que él alcanzó esa meta, una meta que le permite conocer todo el sistema solar, todos los globos, todas las cadenas, moverse libremente y hacer un trabajo impecable como representante de la logia de Sirio. Y sobre todo la logia solar, un trabajo muy importante en la logia solar. Pero todo eso también hay que decir que se nos escapa a nuestra comprensión. Pero sí que es un referente y básicamente lo valoramos por el tema de que cada año en el Festival de Wesak, Festival de Tauro, tiene la oportunidad de acercarse a la tierra y derramar una bendición. Bendición que va a servir para que la vida evolucionante en la Tierra se mantenga activa un periodo de una revolución solar. Camino sendero que recorrerán los seres humanos para llegar a la morada del Padre. Todo trabajo esotérico místico que se refiera a la liberación, incluida la obra y mensaje de Krishnamurti, está estrechamente relacionado con la obra iniciada por el Buda hace miles de años. Dice, la llama continua, ardiendo e iluminando la senda de los hijos de los hombres, que son los hijos del Padre. Por tanto, podemos hablar asimismo de vinculación fraternal cuando nos refiramos a Buda y a su divina actividad de luz, comprensión y sabiduría, de la misma manera que Cristo ilumina con amor las mentes de los hombres, Buda ilumina con su potentísima e ígnea inteligencia el corazón de los seres humanos. Claro, las energías tanto del Cristo como del Buda, hay que decir que son todavía para la humanidad bastante incomprensibles. Nosotros estamos en estos días, ya mañana miércoles, día 20 de mayo, entraremos bajo la influencia del signo de Géminis. Pero hay que decir que estamos todavía muy lejos de poder entender lo que significa la iluminación, la luz, y también muy lejos de entender lo que significa el amor, el segundo aspecto de la divinidad. Buda nos dijo que Dios era luz, Cristo nos dijo que Dios es amor. Vendrá un nuevo avatar cuando toque, que nos va a hablar que Dios es voluntad al bien, pero para ello deberá haber una masa crítica humana que esté dispuesta a soportar esa responsabilidad. Hoy por hoy esa circunstancia no se da, básicamente porque la luz, entendida arquetípicamente, todavía no se refleja plenamente ni es reflejada por la gran mayoría de conciencias humanas encarnadas. Fijaos el grandísimo trabajo que tenemos. Cuando el maestro tibetano en sus obras relata
que el 85% de la humanidad aproximadamente vive por debajo del umbral de la conciencia, es decir, por debajo del plexo solar, es decir, que es conciencia de masa, conciencia instintiva, nos está diciendo algo que es muy grande. Es verdad que esos libros se escribieron hace 80, 90 años, pongamos que en lugar del 15%, pues estemos en un 20% que está por encima y el resto, o un 25%, vamos a llegar así, vamos a ser muy generosos, un 25%. Tenemos en cuenta que entonces hay un 75% que todavía es conciencia de masa. Y eso se puede demostrar fácilmente con la capacidad que tiene, por ejemplo, el miedo de propagarse en la Tierra, el miedo y la enfermedad. No olvidemos que la luz, cuando es la luz interior, acaba repeliendo ¿qué? Las infecciones, que esas acaban, infecciones psíquicas, mentales, que acaban al final perjudicando nuestra salud. Esta pandemia que estamos vivenciando a nivel mundial viene a consecuencia de buscar la luz. Es una interpretación que podemos hacer muy libremente esotérica, independientemente de la opinión que tengamos de este virus. Pero cuando uno busca la luz, lo que aparece es todo aquello que impide que la luz se manifieste. Si no tenemos la energía de cohesión, de integración correspondiente, es decir, que pueda compensarlo, nos quedamos con algo que es muy difícil de llevar a cabo. Al no tener amor, esta luz no acaba fructificando en nuestra conciencia y por lo tanto no se convierte en una auténtica energía redentora. La del Buda sí que tenía esa capacidad, pero la luz de los seres humanos no tiene ese potencial si no va unida al aspecto comprensión, al aspecto integración que emana de la energía crística o segundo rayo. Por lo tanto, podemos hablar asimismo de vinculación fraternal cuando nos refiramos a Buda y a su divina actividad de luz, comprensión y sabiduría. De la misma manera que Cristo ilumina con amor las mentes de los hombres, Buda ilumina con su potentísima e ígnea inteligencia el corazón de los seres humanos. De ahí que podemos hablar de corazón inteligente y de mente amorosa, ¿no? ¡Qué maravilla! El día que empecemos a amar con la mente, madre mía, qué maravilla de mundo será ese. Pero para ello, vuelvo a insistir, debe existir la conciencia grupal. ¿Por qué? Porque es precisamente la red protectora que necesitamos los humanos. Que haya una red establecida, ¿por qué? Por pequeñas unidades, por seres humanos que manifiestan luz unidos internamente entre sí. ¿Cómo? Ni más ni menos que por el anhelo que tienen de servir al semejante. Eso es lo que establece los puntos de conexión de unos con otros, no siguiendo un credo determinado, ni un mantra, ni una meditación, no. Es el amor al prójimo, pero de real, no de boquilla como actualmente sucede. Dice, esta aparente sustitución de poderes, el del amor iluminando las mentes y el de la razón despertando el fuego del amor contenido en el corazón, constituye uno de los grandes secretos iniciáticos. Bueno, Vicente, esto ya lo dijo el tibetano en su momento y probablemente Madame Blavatsky también sugiriera algo parecido, no lo recuerdo. Pero de hecho, Vicente probablemente fue el primero que lo insistió en su ministerio público en el tema de pensar con el corazón y amar con la mente. Algo que hay que decir que ha hecho chirriar bastante las conciencias de muchos estudiantes que pudieron conocer a Vicente en persona, que han conocido su obra, que siguen usando su obra, que son fieles al contenido, que la han convertido en un ideal de vida. No es tan fácil amar con la mente y pensar con el corazón, porque la intuición no la regalan en ninguna tómbola, en ninguna lotería. La intuición es fruto de un servicio abnegado, de un olvido de uno mismo, de una inofensividad, de una palabra correcta, de un trabajo constante sin esperar resultado alguno. Cuando esto acontece, y acontece no siempre que uno lo desea, hablando claramente, se producen atisbos de una nueva realidad. Una realidad que tiene la gran potestad de sintetizar absolutamente todos aquellos conceptos dispares, aquellos puntos de vista contradictorios, y acaba manifestando una quietud en la conciencia que decimos, caramba, por todo esto he luchado y lo fácil que era, ¿sí? Lo fácil que era, pero lo he conseguido ¿cómo? ¿A base de qué? De servicio al prójimo. De hecho, el Cristo, esas palabras que se le atribuyen, ama a tu prójimo como a ti mismo, o aquellas otras que dicen que se atribuyen a Buda, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. No sé si son verídicas una u otra, pero las dos tienen una grandísima verdad. Si uno es capaz de amar con la idea que tenga del amor, la capacidad que tenga de expresar esta energía,
a los demás como a sí mismo, y esto acontece un tanto por ciento mínimo de la humanidad, hay que decir que los éteres planetarios darían un vuelco y prácticamente el planeta sería una auténtica balsa de aceite. Hoy por hoy no acontece eso. ¿Por qué? Porque todavía no es una realidad. Es una meta a conseguir. Y hemos perdido muchísimo tiempo y lo seguimos perdiendo discutiendo si esto es así o esto es así. Claro, como no hay un corazón inteligente, no hay un corazón que automáticamente percibe un centro cardíaco conectado con lo que sería el átomo búdico permanente, no recibe los flashes de la realidad. ¿Qué sucede? Que la mente concreta trabaja en exceso. Y trabaja la mente concreta, como ya sabemos, para dividir, no para integrar. Porque la mente, si no tiene el amor, no integra. La mente, carente de amor, separa siempre. De hecho, ¿qué hacemos? Separamos. ¿Qué hace un químico? Al final, ¿qué queda aquello? El extracto seco, ¿no?, de una solución de laboratorio. ¿Qué ha ido haciendo? Eliminando lo superfluo, lo que no necesitaba, y se ha quedado con lo que necesitaba. Si esto lo aplicamos al plano de las relaciones humanas, cometemos un gravísimo pecado de separatividad, y es lo que solemos hacer. Separamos a la gente por sexos, por creencias, por orientaciones, por colores de piel, por ideologías, por formaciones políticas, por procedencias, situaciones económicas, y hemos generado un karma inenarrable. Ese es el fruto de la mente, de una mente que no ama. Porque la mente concreta per sí, hasta que no alcance la iluminación, hasta que no alcance la parte abstracta, seguirá siendo siempre una mente separadora. Discriminadora, no integradora, no, separadora. El resultado de este equilibrio de síntesis, y es en esta palabra tendrán explicada también una de las actividades mayores del avatar de síntesis como centralizador de las que realizan el espíritu de la paz y Buda. El resultado de este equilibrio entre el corazón amoroso, la mente amorosa y el corazón inteligente es precisamente la síntesis. Claro, ¿qué significa vivir la síntesis? Desde el punto de vista objetivo, la síntesis que propicia la energía uraniana es eliminar todos aquellos procesos superfluos. Nos hemos quedado con lo más básico. En el plano físico tenemos un ejemplo muy grande en el tema de las comunicaciones. Hace 30 años largos, el teléfono era un aparato que estaba encima de una mesa o colgado a la pared con un cable que se enrollaba continuamente. Y cuando salió la potestad de estos, la capacidad, bueno, la oportunidad, perdón, de manifestar estos aparatos que van con nosotros, estos teléfonos celulares como se conocen en el mundo anglosajón o teléfonos móviles como le llamamos aquí nosotros, tienes la ventaja de que allí donde te encuentres tú está tu capacidad de comunicarte con los demás. Curiosamente eso indica que el tema de la intuición, el tema de la telepatía a nivel interno funciona. Porque si no hubiese sido así, no hubiese sido posible precipitar en la mente de científicos, de inventores, las fórmulas necesarias para conseguir circuitos y para conseguir que esto sea una realidad, el teléfono móvil, el teléfono celular. Por lo tanto, hemos simplificado todos los procesos. Ahora cada vez más es un aparatito muy pequeñito. Incluso había ideas de proyectar, de hacer experimentos increíbles. Hemos conseguido reducir su tamaño. Pues debemos entender que todo aquello que sobra en nuestra conciencia lo hemos de eliminar. Si somos capaces de eliminar todo aquello que no necesitamos y quedarnos con lo más sustancioso, ¿con qué nos vamos a quedar? Pues con una mente amorosa y un corazón inteligente. Lo demás no es necesario. ¿Y cómo viviremos la vida de la personalidad? No nos preocupemos para ello. Por una razón muy sencilla. Porque cuando esto suceda, cuando esto acontezca, la raza humana estará en la perspectiva de tener una idea de la evolución completamente distinta a la actual. Ya no nos separaremos por colores, ni orientaciones, ni procedencias, no. Seremos una familia. Y cuando seamos una familia espiritualmente hablando, la necesidad de uno será observada y apreciada por los otros. Ojo, porque si estuviéramos en un mundo donde la intuición funcionase, la comunicación sería espontánea. Pero no por lo que la gente tiene para chismorrear la vida de los demás, para interesarnos por cuestiones baladíes de los demás, no, para ver cómo están irradiando continuamente.
Ojalá utilizáramos estas energías, estas potencias que tenemos para esa finalidad y sobre todo para irradiar, para verter en los demás el fruto de nuestra conquista. Continúo. Dice, no vamos a referirnos a Buda en su conocida concepción histórica. El puro Gautama debe ser para nosotros solo el reflejo de una actividad en el tiempo conocido, en tanto que la actividad de Buda como avatar y como depositario del fuego de la iluminación de la divinidad debe ser considerada como un centro perpetuo de liberación de las infinitas corrientes de vida que, provenientes del universo, circulan dentro y a través del pequeño esquema humano de perfección. Bueno, como de costumbre, sublime la forma en que describe este proceso y por qué él viene una vez al año. Centro perpetuo de liberación de las infinitas corrientes de vida que, provenientes del universo, circulan dentro y a través del pequeño esquema humano de perfección, nuestro planeta Tierra, nuestro cuarto reino de la naturaleza. Continúo. La vinculación de Buda y Cristo, los hermanos mayores de la humanidad, iniciada infinitamente más allá de lo que la idea o el concepto del tiempo puede destilar en nuestras mentes, debe producir en ciertas fases de la era de Acuario una especie particular de vinculación que tendrá en el ser humano andrógino una muy acabada y perfecta expresión, pues reflejará en espacio y tiempo y en una forma humana el gran equilibrio cósmico. Este ser andrógino, no olvidemos que los maestros tienen esa capacidad, expresan la luz y el amor. Y el ángel solar, que expresa las mismas características, luz y amor. Son las energías que realmente la conciencia humana necesita ¿para qué? Para potenciarse y manifestarse y anclarse en la Tierra y redimir la sustancia de este mundo y posibilitar que el logos planetario y el logos solar puedan recibir su expansión de conciencia. Nos corresponde a los humanos. Forma andrógino una acabada y perfecta expresión, pues reflejará en espacio y tiempo y en una forma humana el gran equilibrio cósmico. El adectado se alcanza cuando de forma equilibrada se manifiesta la luz y el amor, y en un grado suficiente ¿para qué? Para irradiar en un campo de servicio grande, la humanidad. La era de preparación fue iniciada por Buda y Cristo hace siglos. Es evidente ya para muchos seres humanos que, respondiendo al gran dictado acuariano, empiezan a vivir dentro de sí el gran equilibrio de la mente y del corazón y a mostrar a los demás seres humanos la senda que han de recorrer para liberarse del pesado yugo del karma conocido. La armonía de mente y corazón, contrabalanceando las cosas del tiempo y equilibrando los pensamientos de los hombres, ha de producir una nueva sociedad en la que será reconocida la fraternidad como el único principio de relación. Continúo, maravilloso, ¿no? Repetimos. Dice, la era de preparación fue iniciada por el Buda y Cristo hace siglos. Es evidente ya para muchos seres humanos que, respondiendo al gran dictado acuariano, acordaos que Acuario, su dictado, ¿cuál es? Soy agua de vida vertida para los hombres sedientos, ¿no? Sabiduría, ¿no? Pues la luz y el amor que dan sabiduría, ¿verdad que sí? ¿Qué es el segundo rayo? Amor y sabiduría. La sabiduría la da el tercero. La luz la da ¿qué? ¿Qué da la luz? El tercer rayo, el tercer aspecto. Pero cuando se junta con el amor, tenemos sabiduría. De ahí que se diga muchas veces que un sabio necesariamente tiene amor. Un erudito no tiene por qué tener amor. Tiene mucho conocimiento. Pero un sabio aunado junta la luz, una inteligencia clarísima, con una comprensión perfecta de conciencia interdependiente. Por lo tanto, esa conciencia interdependiente, ese amor, es lo que posibilita que los sabios hayan sido respetados durante generaciones y durante siglos en todos los puntos de la Tierra, porque sus verdades hoy en día todavía son aplicables. Empiezan el gran dictado acariano, empiezan a vivir dentro de sí el gran equilibrio de la mente y del corazón y a mostrar a los demás seres humanos la senda que han de recorrer para liberarse del pesado yugo del karma conocido. La armonía de mente y corazón contrabalanceando las cosas del tiempo
y equilibrando los pensamientos de los hombres. Ha de producir una nueva sociedad en la que será reconocida la fraternidad como el único principio de relación. Hermandad científica. Relación, armonía de mente y de corazón. Ojalá existiera en un porcentaje destacable en la humanidad, esa famosa masa crítica, la mitad más uno, ¿no? Ojalá fuera eso posible, ¿no? ¿Continúo? Dice, no hablamos de una era lejana, dice Vicente, ni estamos mostrando el sueño de unos visionarios. Nos estamos refiriendo simplemente a una posibilidad innata en el ser humano que puede ser expresada aquí y ahora, coordenada espacio-tiempo, aquí y ahora. Podemos, si tal es nuestra voluntad y nuestra resolución, alterar los ciclos del tiempo si en el altar de la mente situamos a Cristo y en el tabernáculo del corazón a Buda. Les rogamos que mediten esta última frase y piensen, en último análisis, que el avatar de síntesis que nos envía en forma totalmente renovada el fuego de la resolución puede ser directamente invocado cuando hay serenidad de mente y paz en el corazón, cuando la obra de Buda y de Cristo se han unificado místicamente en la vida del ser humano. Bueno, sublime como de costumbre. Vicente suele ser muy cuidado en el lenguaje, muy cuidado en este texto, y la verdad es una prosa muy florida, muy florida. Vamos a repetirla. Dice, no hablamos de esta era de fraternidad, dice, no hablamos de una época lejana, una era lejana, ni estamos mostrando el sueño de unos visionarios. Nos estamos refiriendo simplemente a una posibilidad innata en el ser humano que puede ser expresada aquí y ahora. Podemos, si tal es nuestra voluntad y nuestra resolución, alterar los ciclos del tiempo si en el altar de la mente situamos a Cristo y en el tabernáculo del corazón a Buda. En el altar de la mente y en el sagrario del corazón, un tabernáculo es un sagrario, el corazón a Buda. Les rogamos que mediten esta frase y piensen en último análisis que el avatar de síntesis que nos envía en forma totalmente renovada el fuego de la resolución, el fuego de la voluntad, puede ser directamente invocado cuando hay serenidad de mente y paz en el corazón, cuando la obra de Buda y de Cristo se han unificado místicamente en la vida del ser humano. Bien, una pequeña reflexión antes de pasar a la siguiente diapositiva. Curiosamente, Buda vino hace unos 2500 años y Cristo hace unos 2000, una diferencia de 500 y 100 años entre uno y otro. ¿Con qué objetivo? Pues cuando que llegara la era de Acuario, los seres humanos que estuvieran dispuestos a responder y fueran capaces de comprender el misterio del cántaro, el cántaro de agua de vida vertida para los seres humanos sedientos de sabiduría, fuera posible aunar las dos energías, la energía de la luz y la energía del amor, para construir un hombre nuevo. De hecho, Acuario es el mito del hombre nuevo, el que tiene la potestad de revelar lo nuevo y sobre todo que a través de la sabiduría solucionar los problemas de la humanidad. Pero no es la sabiduría que todos conocemos, es una sabiduría que se escapa a nuestra comprensión. Es la unión del aspecto búdico y del aspecto crístico. No olvidemos que este Buda en el corazón enlaza directamente con el plano búdico, el plano de la razón pura. Es maravilloso todo esto, la verdad. Buda es el gran intermediario cósmico de la vida planetaria o logos planetario. Es el agente directo de Sanat Kumara en relación con los demás logos planetarios del sistema solar. De ahí su estrecha vinculación con el planeta Mercurio, cuya expresión superior es relación mental. La frase astrológica referente a Mercurio, el dios alado como el mensajero de los dioses, puede ser aplicada íntegramente a Buda en lo que se refiere a nuestro planeta Tierra. Fijaos qué maravilla, mantiene una relación directa con el planeta Mercurio. ¡Qué maravilla! Acordaos que Mercurio está al lado del Sol. Y prácticamente como está al lado del Sol, pues percibe una parte de la energía solar que a nosotros se nos transmite a través de ¿qué? De la sabiduría, ¿no? Curiosamente, nosotros hemos seguido adelante el proyecto del cuarto reino de la individualización gracias a esas entidades que han hecho de Prometeos,
que han hecho de Dios, de seres que han robado el fuego, la luz, el amor a los dioses. Este fuego, este poder resolutivo, que es la síntesis de la luz y del amor, precisamente lo representa el ángel solar. ¿Quién tiene que manifestar esa capacidad resolutiva? Pues el ser humano en un momento determinado de su evolución. Y lo hará con las dos energías. De no ser así, pues el proyecto humano no tira adelante. No alcanzará el quinto reino de la naturaleza, la jerarquía planetaria, el reino de las almas liberadas. La frase astrológica, referente a Mercurio, el dios alado, como el mensajero de los dioses, puede ser aplicada íntegramente a Buda en lo que se refiere a nuestro planeta Tierra. De ahí su estrecha vinculación con el planeta Mercurio, cuya expresión superior es relación mental. Relación mental. Bueno, pues tengamos en cuenta en qué humanidad vivimos, qué porcentaje de conciencia emocional hay en el planeta Tierra y veremos todavía el camino que nos queda por desarrollar. ¿Seguimos? Dice, la misión máxima de Buda en los momentos actuales es relacionar nuestra logia espiritual, cuyo centro máximo es Shambhala, con una corriente espiritual de vida proveniente del gran señor de Acuario, que ha de producir comprensión e iluminación, es decir, liberación. Ciertos rayos de poder que irradian constantemente de Acuario, el aguador celeste, el hombre del cántaro, incidiendo sobre Shambhala, son canalizados por Buda anualmente durante el festival de Wesak, coincidiendo con la hora exacta del plenilunio de Tauro. Bueno, hemos pasado la semana pasada el plenilunio, el día 7 concretamente, y fijaos qué colofón más maravilloso ahora que vamos a entrar ya prácticamente mañana. A estas horas ya estaremos bajo la impronta de Géminis. Fijaos qué curioso, ¿eh? Qué trabajo tan increíble, tan, podríamos decir, tan incomprendido al mismo tiempo que realiza este gran hijo de Dios, Buda, este iluminado. De hecho, él está en Shambhala. Y estos días que hemos tenido el festival de Wesak, durante 2 días, el primero y el segundo de distribución, estaba clarísimamente orientado allí. Bastará que seamos capaces de evocarlo en nuestro corazón y utilicemos la energía crística para amueblar nuestra mente. Y cuando digo amueblar me estoy refiriendo a limpiarla, a vaciarla de todo contenido que no responda al patrón integrador del amor. Estas energías de Acuario, el aguador celeste, incidiendo sobre Shambhala, son canalizados por Buda anualmente durante el festival de Wesak, coincidiendo con el plenilunio, la hora exacta de Tauro. Continúo. Rogamos a todos los lectores guarden en su memoria el recuerdo de este festival que relaciona directamente a Buda con todos los peregrinos de la tierra que suspiran por la redención y la liberación. Nuestras invocaciones durante esta fecha, cumbre en la historia de la raza humana, ayudarán a restablecer rectas relaciones humanas y a cerrar las puertas donde mora el mal. Hay que decir una cosa, en el momento en que la humanidad haya un porcentaje de seres humanos que respondan a una mente amorosa y un corazón inteligente, o que tengan la fusión de las energías crísticas y las del Buda, evidentemente el tema del mal tendrá una percepción completamente distinta. No es que no exista, es que no será un yugo, una tenaza que impide, como en la actualidad, que la raza humana tire adelante en este noble propósito de cumplir con el arquetipo divino. Hoy por hoy el mal está porque la puerta la tenemos abierta y el mal no es que esté fuera, el mal está dentro. Es la falsa percepción que tenemos de la realidad. Es todo lo que nos hemos creído, todo lo que hemos construido que no ha ido a buen puerto y que se ha quedado dentro de nosotros. Mientras no tengamos una capacidad de desapego como el propio Gran Maestro nos enseñó, desapégate de todo aquello que realmente no vale la pena, porque si lo miramos fríamente estoy seguro que la mayoría de ideas o conceptos u opiniones que tenemos no resisten el menor análisis desde el punto de vista de la luz que Buda nos enseñó, que expresó, e incluso esos mismos pensamientos, esas mismas ideas tampoco pasarían el filtro de la energía que el Cristo, que el Nazareno manifestó. La energía de la compasión, de la integración. Claro, si esto no acontece, no podemos pedir un milagro, no podemos pedir que venga Buda cada año y nos solucione la papeleta. No, Buda viene para insuflarnos energía.
energía de luz, energía discriminativa, energía que nos dice dónde está la parte oscura, dónde está lo que debemos cambiar. Y curiosamente celebramos el festival, nos hemos quedado siempre con toda la pompa, el boato, muy especialmente con el relato que el señor Leadbeater hizo en su momento, hace 100 años, pero no nos damos cuenta que esa energía viene para mí, y viene para mí ¿para qué? No para que haga florituras con ella, no, para que reconozca cuáles son mis limitaciones. Por lo tanto, si uno reconoce sus limitaciones, como el mismo efecto que genera la energía crística, uno tiene la obligación de cambiar. Y cuando uno cambia, empieza a convertirse poco a poco en un pequeño punto de luz, que es lo que el Buda representa, un punto de luz en nuestro sistema solar, un punto de luz en nuestra evolución terrestre, un punto de luz clarísimo en Shambhala. Por lo tanto, mayor bendición que cada año nos bendigan con su presencia, francamente no podemos tener los humanos. Lástima que sea tan mal comprendido todavía, incluso dentro del mundo espiritual, esotérico en Occidente, el papel del Buda, porque se asocia a una tradición, a una religión, una filosofía de Buda, de vida. No. Es algo más que todo eso. ¿Continúo? Mucho podría ser dicho acerca de Buda. Dice, pero temo que quedaría reducido al término de meras hipótesis o al de vanas reflexiones sin fundamento alguno de verdad, a las que desgraciadamente ya estamos tan acostumbrados. La vida de Buda, de permanente iluminación como la de Cristo, de constante redención, deben ser para nosotros el norte y la guía de todas nuestras meditaciones. Tratemos, pues, de vivir serenamente en mente y corazón ambas realidades, y hagamos que nuestra voluntad sea el elemento centralizador de las mismas. La verdad, el tesoro inapreciable que se oculta en los más íntimos repliegues de nuestra vida, están siempre a nuestro alcance, hasta que decidamos alcanzarla. A ver, la vida de Buda es como la vida del Nazareno, del Cristo, del gran peregrino en la tierra. Está llena de entresijos que todavía no han sido clarificados. Pero hay que decir que todo eso lo que ha hecho es obstaculizar el mensaje. Con respecto al Cristo, sabemos muy bien en Occidente que se han vertido ríos de tinta explicando si la virginidad de la Virgen María, que si el niño era rubio, que si nació en un pesebre, que si vino entre Reyes Magos, y todo esto ¿para qué? Todo esto es un simbolismo esotérico, ni más ni menos. Por lo tanto, hay que dejarlo en el lugar que ocupa nada más y no perder el tiempo de si hizo esto, si hizo lo otro. Entendamos, vivenciemos la experiencia de la energía del amor. Si una vez en nuestra vida nos hemos dado cuenta del poder redentor que tiene el amor o tiene la luz, entenderemos el gran sacrificio que esos seres hacen continuamente por la humanidad. No olvidemos que el jefe de la jerarquía, el Cristo, el Bodhisattva, está precisamente al frente recibiendo esas energías del gran triángulo mágico, en el centro podríamos hablar simbólicamente, para distribuirlas a la tierra. En la ceremonia que relató Leadbeater del Festival de Wesak, él, en el medio, es el que hace la invocación y él levanta el cetro del logos planetario de Sanat Kumara, que representa el logos planetario, hace la invocación, la energía, la bendición viene y a través de él la jerarquía la va dosificando continuamente a la humanidad. Y tenemos para una revolución solar completa 1 año. Fijaos qué trabajo tan maravilloso. Tratemos, pues, dice Vicente, de vivir serenamente en mente y corazón ambas realidades y hagamos que nuestra voluntad sea el elemento centralizador de las mismas. O sea que en lugar de aplicar la voluntad a cuestiones de la personalidad, vamos a poner nuestro poder, capacidad resolutiva, al servicio de manifestar una mente amorosa y un corazón inteligente. Si esto lo hacemos, la afluencia de energía de síntesis de primer rayo está prácticamente al caer. Ahora, lo hemos de manifestar, no de palabras, sino de hechos, con lo cual bien pudiera ser que la vida de la personalidad se viera seriamente cercenada, pero bueno, bienvenido el día en el cual uno cambió y cambió todo a su alrededor, porque tal vez ese día empezó a ser fiel a sí mismo, que es lo más importante en el sendero del discipulado, ser fiel a uno mismo, es decir, a la conciencia interna, la conciencia superior, al alma. Continúo. Dice solo, conclusión,
acabamos el capítulo ya 16, dice solo unas palabras para concretar la actividad conjunta de los tres grandes seres, el avatar de síntesis, el espíritu de la paz y el señor Buda. La triple relación por ellos establecida, concretando las leyes y los principios que actúan en zonas de extrema magnitud, para siempre veladas por el entendimiento humano, tiene sin embargo en Cristo el punto de anclaje y su corazón manará siempre el agua de la vida, que fácilmente podrá beber todo sincero peregrino y todo verdadero sediento de la tierra, el agua de la vida, de la sabiduría divina. Vivamos pues la vida de Cristo, es decir, dejemos que Cristo viva en nosotros. Bien, si esto lo extrapolásemos directamente a la conciencia de los seres humanos encarnados, hay que decir que la casa, la personalidad, la casa donde uno vive, es decir, el alma donde uno se manifiesta, no está ni muchísimo menos arreglada ni en condiciones para recibir la llegada del Mesías. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de construir sobre una base sólida en general. Hemos construido sobre espejismos, ilusiones, mallas, cosas caducas. Lo que se nos pide es audacia, intrepidez, poder resolutivo, construir con algo que no halaga los sentidos, pero que al mismo tiempo es profundamente eficaz. Es manifestar la capacidad resolutiva del alma. Ojalá esto fuera ya una realidad. Pero repito, habría que fusionar la luz del corazón y el amor de la mente. Y o si no, lo que dice, dejemos que Cristo viva en nosotros. Bueno, preguntémonos un día a día, si en el acontecer diario de nuestras actividades hay lugar para que Cristo o Buda puedan vivir. Solamente lo dejo así, tanto para los que estáis en este momento vía telemática siguiendo la clase, como para todos aquellos que más adelante puedan ver el vídeo a través de YouTube. ¿Continúo? Dice, Él es para nosotros el verdadero avatar de Acuario, el ser querido de toda la humanidad que nuevamente se presta al gran sacrificio de ofrecer su vida para la felicidad de sus pequeñuelos en el Padre, de sus hermanos menores, a fin de que participen con Él de la gloria del nuevo día que ha de venir caracterizado por el restablecimiento de los sagrados misterios de la vida y de las divinas oportunidades de paz para nuestro planeta, que han de producir una era de correctas relaciones que alejará para siempre de los seres humanos la espantable presencia del guardián del umbral, gestada en el principio de los tiempos por la ignorancia y la inexperiencia de los hombres. Y aquí, a pie de página, dice, el guardián del umbral es una misteriosa entidad elementaria creada en los niveles mentales y astrales por los pensamientos incorrectos de los hombres y por sus violentos deseos, odios y tensiones. Constituye el centro de la magia negra en nuestro planeta, el interior de la puerta donde se halla el mal, en tanto que el ángel de la presencia, relacionado con el alma mística del hombre y creado por los buenos pensamientos, elevados sentimientos y virtudes humanas, constituye el centro orientador de la magna obra en nuestro mundo. Por tanto, entendamos que hay que reconocer, partir de la base, que tenemos la luna, que es lo que queda de la anterior encarnación del logos planetario, de su anterior esquema evolutivo, la cadena lunar, quedan los restos del globo D, es un foco tóxico para la Tierra, pero hay que decir que esta forma mental, por alguna razón que desconocemos todavía, en amplia escala, el logos planetario no ha sido capaz de desprenderse de ella. Viendo la humanidad como está, hay que decir abiertamente que tampoco es de extrañar, porque lo que estamos viendo es que la humanidad, en principio, de las oportunidades de cambio que se le presentan a través de las pandemias, de las guerras mundiales, de las bombas atómicas que se emitieron en la Segunda Guerra Mundial en Japón, y de tantísimas crisis económicas que hemos vivenciado a lo largo del siglo XX, incluso la última del 2008, evidentemente no hemos aprendido todavía bastante la lección. Por lo tanto, esta puerta no está cerrada donde está el mal. Esta puerta está abierta y prácticamente la parte oscura entra y sale a voluntad. Mientras eso sea así, no esperemos que venga ni Buda ni Cristo
a cerrar la puerta. La hemos de cerrar nosotros, cada uno de nosotros. Porque aquí hay que tener en cuenta una cosa, es el grupo, pero no esperemos que el grupo lo haga, la humanidad. Son los integrantes conscientes de la humanidad que deben cerrar la puerta. Cuando lo hayan hecho en amplia escala, esa puerta se cerrará. Y además, la parte oscura, el mal, es curiosa la definición que aparece, creo que en un libro no me acuerdo ahora mismo en qué libro es, del tibetano de Alice Bailey. Podemos llamar mal a todo aquello que, sabiendo dónde está el bien, sabiendo cuál es la parte, lo que es lo correcto, decidimos libremente hacer lo incorrecto. Esto que cada uno lo utilice y se lo aplique a sí mismo. Cuando uno es ignorante no contrae karma, es otro tipo de karma, pero uno cuando no conoce las cosas y actúa de una manera determinada sabe muy bien a lo que se expone y sabe muy bien lo que está haciendo. ¿Continúo? Capítulo 17. Acerca de la meditación. Dice, aprovechando la gran corriente cíclica que, operando desde todos los niveles posibles de percepción, está presionando las mentes y los corazones de los seres humanos, atrayendo cada vez más su atención hacia el tema meditativo, hemos considerado que sería interesante tal vez presentar acerca del mismo un tipo de visión arrámica libre de complicaciones técnicas. Vamos a ver qué nos dice de la meditación, ¿no? Trataremos de hacerlo, tal como es nuestra costumbre, desde el ángulo de nuestra propia experiencia y dejando de lado las consideraciones generales y comunes que, frente al devenir de los grandes acontecimientos zodiacales, aparecen como algo yerto, frío o estéril. Nuestra visión acerca de la meditación será genuinamente universal, arrancando de los grandes arquetipos universales y haciendo converger estos arquetipos en el centro mismo de la sociedad humana, cuya meta infinita, en orden a la conciencia social, es la redención del ser humano. Va a explicarnos qué es la meditación desde el ángulo de su propia experiencia, dejando de lado consideraciones generales y comunes que, frente al devenir de los grandes acontecimientos zodiacales, aparecen como algo yerto, frío o estéril. Nuestra visión acerca de la meditación, dice Vicente, será genuinamente universal, arrancando de los grandes arquetipos universales y haciéndolos converger en el centro mismo de la sociedad humana, cuya meta infinita en el orden de la conciencia social es la redención del ser humano. Bueno, conseguir que transmute, transforme y transfigure su personalidad para al final poder revelar el gran misterio crístico, el alma. ¿Continúo? Es evidente, dice Vicente, que la ciencia de la meditación, como técnica de contacto trascendente, tiene sus raíces en lo más profundo e inefable de la creación del universo. Cuando decimos, por ejemplo, en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser, estamos expresando nuestra relación y unión con Dios. Estamos realmente proclamando que Dios medita y que nosotros somos el fruto de esta meditación o creación, y que todo cuanto existe en la vida particular, familiar, profesional y social no es sino el fruto de las meditaciones y creaciones de los hombres. Y a pie de página tenemos el ser, dice una frase intencionadamente repetida en este libro cuando hacemos referencia a nuestro universo o sistema solar. Bien, podemos aplicarla tanto al sistema solar como al planeta Tierra, porque vivimos en el Sol también, vivimos dentro del área de influencia del Sol, somos hijos del Logos solar y evidentemente estamos con el Logos planetario, que también podemos considerar Padre, por supuesto, porque nos ha creado este planeta en el cual estamos evolucionando. Así que la capacidad de la meditación, ¿cuál es? Redimir la materia, ¿no? Y hacer que lleguemos a comprender que estamos en él, vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Fijaos qué técnica más curiosa, que al final ¿a dónde nos va a llevar? Andando el tiempo, pues a conocer a Dios a través de la meditación. Pero hay una infinidad de fases intermedias. Lo importante es que veamos cuál es ese punto de anclaje que tenemos, ese punto de contacto, ya sea mente superior,
ya sea alma, ya sea contacto con la tríada espiritual, si el contacto claro ya con la mónada, eso dependerá del grado de evolución. Pero lo importante es que es una promesa real, que es real y al mismo tiempo es profundamente reveladora del misterio de la evolución. Continúo. Esto solo como un leve indicio del aspecto trascendente de la meditación, como el elemento de vinculación entre Dios y el ser humano, que al llegar a cierto definido punto se convierte en creación, tal como iremos viendo conforme vayamos adentrándonos en el tema. Meditación y creación son sinónimos y aspectos consustanciales de la vida de todo ser viviente y de toda cosa creada. Meditación y creación son términos sinónimos y aspectos consubstanciales de la vida de todo ser viviente y de toda cosa creada. De ahí las ideas de vivir continuamente enfocado en lo que uno hace en profunda meditación, porque en profunda meditación podemos revelar lo que llevamos dentro, lo más sublime. Si no estamos plenamente centrados en el alma, no revelaremos el arquetipo del alma, revelamos lo de la personalidad. ¿Continúo? El vínculo entre meditación y creación se puede hallar en el amplísimo sistema de relaciones que el hombre puede establecer con las cosas que le rodean, con las personas con las cuales entra en contacto y con la propia divinidad infundida en su propia vida y expresándose como yo espiritual. En el primer caso, en el de la relación con las cosas que le rodean y constituyen su medio ambiente, el hombre desarrolla el intelecto. En el segundo, en su vinculación con los demás seres humanos, desarrolla el aspecto amor, y en el tercero, en su íntima unión consigo mismo, buscando el propósito o móvil que rige y condiciona su vida, se va acercando a Dios y desarrolla el aspecto dinámico de la voluntad. Fijaos qué cosa más maravillosa, lo que nos acaba de decir, que es sintético. Es curioso que este hombre hablara tanto del Agni Yoga. Es una vivencia agni-yógica esta. Voy a repetir. El vínculo entre meditación y creación se puede hallar en el amplísimo sistema de relaciones que el hombre puede establecer con las cosas que le rodean, con las personas con las cuales entra en contacto y con la propia divinidad infundida en su propia vida y expresándose como yo espiritual, yo superior. Dice, en el primer caso, en el de la relación con las cosas que le rodean y que constituyen su medio ambiente, el hombre desarrolla el intelecto. En el segundo, en su vinculación con los seres humanos, desarrolla el aspecto amor. Y en el tercero, en su íntima unión consigo mismo, buscando el propósito o móvil que rige y condiciona su vida, se va acercando a Dios y desarrolla el aspecto dinámico de la voluntad. Lo vemos, qué fácil es manifestar la voluntad. Cuando se dice, bueno, es que la voluntad espiritual no sale. Bueno, es la fusión, como hemos visto antes, de la mente amorosa y del corazón inteligente. Y esta resolución que aparece es lo que genera eso que tan maravilloso de la edad de Acuario, la conciencia interdependiente, la conciencia acuariana, la conciencia del hombre del cántaro. No olvidemos que nos debemos convertir en Prometeos, en Cristos andantes en la tierra, si no, no habrá un cambio de paradigma. El auténtico cambio de paradigma es ni más ni menos que aceptemos la responsabilidad de una vez por todas. Para eso ha venido esta pandemia, para eso vino la crisis de hace 10-12 años económica, y si no lo hacemos bien, pues vendrá otra, y otra, y otra, y otra. ¿Continúo? Ya queda poco, para acabar la clase. Dice, como verán, hemos sintetizado muy rápida y sencillamente los tres grandes aspectos meditativos que constituyen en su totalidad la vida de cualquier ser humano y que conforme iremos analizando representan los tres estadios o fases evolutivas de la meditación de la divinidad tal como se va expresando o exteriorizando a través de nosotros. Como verán, hemos sintetizado muy rápida y sencillamente los tres grandes aspectos meditativos que constituyen en su totalidad
la vida de cualquier ser humano y que conforme iremos analizando, representan los 3 estadios o fases evolutivas de la meditación de la divinidad tal como se va expresando o exteriorizando a través de nosotros. Continúo. Hacia el arquetipo. Todo cuanto existe del gran contenido universal, el hombre incluido, tiende hacia un arquetipo superior. Un arquetipo que responde a las leyes universales de evolución y que constituye la meta u objetivo supremo de la propia evolución. Tenemos así que existe una meta u objetivo de perfección para el propio universo, como una totalidad, y para cada uno de los planetas y satélites que forman parte de la particularidad de su esquema solar. En el interior de cada planeta existe también el plano o diseño que, surgiendo de sus hondas raíces cósmicas, tiende hacia un arquetipo, siendo el arquetipo del planeta aquel estado de evolución que lo convierte totalmente en luz, es decir, en un planeta sagrado, tal como esotéricamente es definido. Repito, dice, todo cuanto existe dentro del gran contenido universal, el hombre incluido, tiende hacia un arquetipo superior. Un arquetipo que responde a las leyes universales de evolución y que constituye la meta u objetivo supremo de la propia evolución. Tenemos así que existe una meta u objetivo de perfección para el propio universo como una totalidad y para cada uno de los planetas y satélites que forman parte de la particularidad de un esquema solar. En el interior de cada planeta existe también el plano o diseño que, surgiendo de sus hondas raíces cósmicas, tiende hacia un arquetipo, siendo el arquetipo del planeta aquel estado de evolución que lo convierte totalmente en luz, es decir, en un planeta sagrado, tal como esotéricamente es definido. Bien, si hacemos una pequeña analogía y nos lo aplicamos a nosotros mismos, hay que decir que dentro de nosotros está que la semilla está mínimamente manifestado ese arquetipo. ¿Qué se trata de hacer? Pues de acercarnos a él, seguir el hilo y acercarnos al ideal de perfección, acercarnos al alma y acercarnos posteriormente a la mónada, a la tríada espiritual. Es decir, que todo lo manifestado en el fondo lleva a que la impronta del Creador. ¿Por qué? Porque como somos un pensamiento divino, un pensamiento del Logo solar, evidentemente sería una traición a la evolución que no tuviéramos dentro de nosotros ese punto de anclaje, ese vórtice energético que tarde o temprano nos conectará con él. ¿Cómo? A través del trabajo interior, a través del trabajo exterior. No pretendamos comunicarnos con Dios a la primera si antes no hemos resuelto el conflicto de la triplicidad que somos, el tema de la personalidad, y menos aún si las relaciones grupales no están, nuestra conciencia no está aposentada en relaciones grupales, con una visión global, integral, de lo que es la evolución en el planeta Tierra. Si esto no acontece, olvidémonos de una presencia divina. No va por ahí. O hacemos el trabajo o esta revelación de conciencia no se produce. No se trata tanto de que nos convirtamos en un planeta sagrado que le corresponde al logos planetario, como que nosotros que estamos con él le ayudemos para que lo consiga. La responsabilidad es nuestra, él tiene la suya, no la conocemos, pero nosotros sí que conocemos cuál es la nuestra. ¿Sigo? Dice, cada esquema planetario, cada cadena, cada ronda, cada raza, cada país y cada ser humano, de no importa qué procedencia, tienen como meta un arquetipo esencial hacia el cual tienden constantemente y que constituye el nervio vivo de todas sus aspiraciones o evolución particular. Realizar tal arquetipo constituye el misterioso deseo latente en el interior de cada ser y de cada cosa, y la realización de tal deseo se convierte en el objetivo supremo de toda posible perfección. Bien, si conocemos un poco los trabajos de Hércules, veremos que aquí se está hablando del aspecto sagitariano, ¿no? De la famosa meta, de la búsqueda de la meta, la búsqueda del contacto con el arquetipo. Lástima que nos planteemos metas irreales, cosas que no podemos hacer porque no tenemos ni cualidades, ni condiciones, ni ganas de hacerlas, simplemente las deseamos.
cuando nos ponemos a trabajar nos damos cuenta que este número 9, noveno trabajo de Hércules, que indica ni más ni menos la resolución, la posibilidad de ¿qué? De expandir la conciencia. Es el número del iniciado, se dice, ¿no? El número de la perfección también. Por lo tanto, entendamos que ahí radica el misterio de nuestra propia evolución. Nos encaminamos hacia esa meta, hacia ese arquetipo. ¿Y ese arquetipo qué indica? Pues que dentro nuestro hay algo que está reverberando ya en sintonía con ese arquetipo mayor. Y así sucesivamente. ¿Lo vemos? Hacemos una más y acabamos la clase. Dice, esta tendencia innata, ese fuego que va progresivamente liberándose en el interior de cada vida creada, crean el combustible, si ustedes nos permiten esta expresión, que impulsa todo el contenido universal hacia la conquista del arquetipo básico para cuya consumación fueron creados y estructurados los mundos y los infinitos sistemas de relaciones. Repito, esa tendencia innata, ese fuego que va progresivamente liberándose en el interior de cada vida creada, crean el combustible, si nos permiten esta expresión, que impulsa todo el movimiento universal hacia la conquista del arquetipo básico para cuya consumación fueron creados y estructurados los mundos y los infinitos sistemas de relaciones. ¿Para qué fue creada la forma en la cual nos manifestamos como conciencias? ¿Para qué hemos creado una personalidad? Pues ni más ni menos para qué. Para revelar el arquetipo de que somos almas encarnadas, no de teoría, no, en práctica. El día que lo consigamos, evidentemente, haremos que una liberación de los pitris, de los ángeles que han inferiores, que han construido esos vehículos. Por tanto, fijaos el poder redentor de la meditación. Qué grandísima capacidad, nada menos que acercarnos al arquetipo. Y el arquetipo, a medida que se evoluciona, se va ensanchando. Y más, y más. No acaba nunca la evolución, nunca. Bien, ¿tenéis alguna pregunta? ¿O las hacemos fuera de grabación para no interrumpirla? Bien, pues vamos a hacer un pequeño mantra y ya nos retiramos. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.